Ok, bueno, saludos a todos, bendiciones. Gracias, Señor, por esta noche que nos has dado para podernos Amén. integrar a todo este grupo grande de esta conexión que tenemos contigo, Señor. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Sí, bendiciones, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos un maestro que nos prepara, que es tu hijo Roberto, el cual siempre está preparado con eh, buena enseñanza que nos has dado, Señor. Y quiero que esta noche que el pastor Roberto termine este curso, estas lecciones, que le sigas ayudando, Señor, porque Él es un Mm, hijo tuyo verdadero. Y quiero también Amén. felicitar Gloria a Dios. a todos los que están conectados y que nos abran nuestra mente para el día de hoy y poder captar lo que nos enseñas. Bendiciones y Amén. 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 Gracias, Amén. Carlos. Gracias por tus oraciones. Pues hermanos, llegamos al final de este estudio. Espero, ¿verdad?, que les haya gustado. El libro de Daniel es fascinante. Realmente mucha gente no lo conoce, no sabe mucho de lo que va, pero creo que sí nosotros hemos dado un pequeño retoque, ¿no? Como te digo, estudiar el libro de Daniel se llevaría varios años a conciencia. Pero bueno, estamos aquí en el capítulo 12 y espero que toda la información que tenemos, eh, vamos a terminar lo que quedó de la semana pasada y les envié un material nuevo, que es el que vamos a seguir una vez pues termine de desarrollar este capítulo 12. Aunque después en el nuevo material pues ahondaré un poco más para que nos podamos entender. Pues bien, el capítulo 12, ¿no? En sí, del capítulo 7 al 12 es Daniel hablando acerca de sus visiones. Del 1 al 6 son los sueños y visiones que tuvieron otras personas, como los reyes, ¿verdad? Que no entendían los sueños y Daniel tuvo que explicárselos. Pero aquí se está viendo la parte final de estos cuatro visiones que Daniel vio. Y en esta última visión tiene que ver con el capítulo 10, 11 y 12, tres capítulos. Y nos habla principalmente de Alejandro Magno, de los generales, de los cuatro generales que se dividieron después de él, sobre todo dos, de Ptolomeo y Saludeo, y cómo ellos pelearon, hacían alianzas, se conquistaban mutuamente, pero luego pues llega un momento en que se empieza a poner la cosa buena, porque se nos empieza a hablar del anticristo, ¿no? De ese personaje que va a aparecer al final de los tiempos. Y el capítulo 12 nos da más detalles de esa parte final del mundo. El mundo está por terminar. De verdad que hace falta poco. Me imagino que la gente en Costa Rica ayer pensaron que era el fin del mundo, ¿sabes? Porque por más de una hora, 2 horas, cayó una rayada de rayos tras rayos por casi 2 horas. Pero la cuestión sorprendente era de esas tormentas que caen fuertes, pero es que en esta ocasión no hubo agua, solo eran puros rayos. Imagínate estar escuchando tronadas por más de una hora, pues cómo estaría la gente alarmada, ¿no? Este día parecía por los noticieros publicitarios en Costa Rica. Y qué tremendo, ¿no? Me imagino que se pensarían que era el fin del mundo. Siempre que tú participas de un evento catastrófico, piensa que es el fin del mundo. Pero todavía no, todavía no. Así que nos encontramos en el tiempo final. Capítulo 12 de Daniel. Nos va a hablar del tiempo final. Y de antemano, y no me voy a cansar de repetirlo, cuando hablamos de esa última semana, de ese tiempo final, lo bueno es que nosotros, los de la iglesia de Cristo Jesús, no estamos allí,
Muchas veces la iglesia, nosotros cometemos la torpeza de meternos donde no nos llaman. Si, si tú quieres pasar por la tribulación, pues allá tú no. Pero si eres hijo de Dios o hija de Dios, pues Dios nos ha prometido pues que nos va a llevar al cielo antes de que siga sucediendo estos aspectos horror, horrendos que van a suceder, ¿no? Eh, esta frase, tiempo final, se repite varias veces en el libro, en este capítulo 12 del libro de Daniel. Y es, y es para nosotros, y lo es actualmente, muy relevante entender qué es lo que va a pasar en el fin del mundo. Y estas pues nos dan mucha evidencia de lo que va a acontecer en el futuro. Y quizá para nosotros es interesante visualizarlo desde lejos, pero estas palabras del libro de Daniel van a ser muy, muy, muy importantes durante la época de la tribulación y para todos aquellos creyentes que lleguen a conocer a Jesús durante esa época. El 12:1 aparece el arcángel Miguel para seguir explicando esta profecía y dice que habrá un tiempo de gran angustia como nunca antes lo ha habido para Israel, lo que conocemos como la gran tribulación y también se le conoce como la angustia de Jacob. Nunca Israel ha sufrido tanto como va a sufrir en el futuro. Yo recuerdo a un amigo, un predicador, que siempre va para Israel y es muy conocido. Y las asambleas de israelitas en Jerusalén lo invitaban a que les hablara de Israel en el futuro. Y él con gusto lo hacía, pero él nunca se iba sin decirle, mirad, las cosas hoy día están muy mal, pero se pondrán aún más difícil para Israel, según el tiempo avance. Y quisiera que nosotros, me gustaría que comenzar, porque es muy importante, leyendo Mateo 24. Sabes que Mateo 24 es una parte profética del Señor Jesucristo, está dando a sus seguidores. Y no sé si tienes tu Biblia, pero si la puedes encontrar, encantado, porque quiero que visualices muy bien unos aspectos que quiero sacar a relucir según pues se denotan en el texto, ¿no? Y fijaos muy bien, dice aquí, saliendo Jesús del templo, ¿no? Jesús salía del templo y entonces los discípulos se le acercaron y le decía, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba hablando de la destrucción del templo, que sucedió 70 años, no, 40 años más tarde, con la destrucción de Tito. Tito entró a Jerusalén, el emperador romano, y destruyó todo lo que en aquella época era el templo de Herodes. Pero fijaos, aquí empieza la parte profética de Jesús. Aquí está nuestro Señor Jesús hablando proféticamente. Versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Y dice, me encanta esto, hermanos. Dice que Él estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Esas son las preguntas. Se va muy bien. Primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá? ¿Y cuál? Y, y del fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo. Entonces, recordaos muy bien, Jesús se está lanzando al final de esta época de tribulación, de estas 70 semanas de Daniel.
porque lo va a decir él también. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y sigue la profecía, ¿no? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchas gentes equiparan este versículo con las guerras actuales, ¿no? Que hay rumores, rumores de guerras. Esto todavía nada tiene que ver con lo que Jesús está hablando. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos de diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y está bien, a veces llamamos a los terremotos y a las pestilencias que estamos pasando como principio de dolores. Pero estos santos dolores, muy principios, porque vendrán cosas mucho peor. Entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Recordad, aquí Cristo está hablando a su pueblo, a Israel, a estos discípulos hebreos que le están preguntando, ¿cómo será esto? ¿Cuándo va a acontecer? ¿Cuál será la señal? Y luego dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de la tribulación, hermanos. Y dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este versículo se usa mucho en evangelización, pero de nuevo, si es evangelización, pero está hablando de la época de la tribulación. Por tanto, mira, aquí está, esta es la señal que Jesús le da para que sepan el fin del tiempo ha comenzado. Y dice, por cuando veáis en el lugar santo, es decir, en el templo, la abominación desoladora, es decir, el anticristo, la bestia, el cuerdo pequeño entre los 10 reinados. Dice que habló quién, el profeta Daniel. Jesús está dando crédito a Daniel de lo que va a acontecer en el futuro, de lo que va a acontecer en esa última semana 70. Porque cuando aparezca este Señor, el reloj de Israel comienza a sonar de nuevo. Esa última semana 70 de Daniel, de la que está haciendo mención aquí, pues, y es nuestro Señor Jesús diciéndonos, del que habló el profeta Daniel, el que lee, dice, el que lee entienda. Entonces, y aquí son eventos que suceden durante esa última etapa de 3 años y medio, de los 7 años en Jerusalén. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, que cuando vean al anticristo que se apodera del templo y hace atrocidades, este hombre va a ir a matar a cualquier judío que se le ponga enfrente, lo va a ir a querer aniquilar. Y es por eso que ellos tienen que huir a las montañas. Y todo esto se habla en Apocalipsis, hermanos. Del capítulo 5 al 19 está bien claro todos estos acontecimientos, cómo se van a dar, pues, por evidencia. Fijaos lo que dice el 21, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Está hablando de la gran tribulación, no de nosotros ahora mismo, de la iglesia, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. O sea, aquí está esta tribulación que vendrá sobre todo el mundo y sobre especialmente la nación de Israel como nunca antes. Hablamos del holocausto, hablamos de la esclavitud, de tantas cosas, pero nunca se ha habido
cosa horrenda como esta. Y dice, y aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y la gente en aquel entonces, los que se salven, sabrán que van a sufrir, muchos morirán, pero que solo será por 3 años y medio, esa última etapa en la cual el anticristo se da la vuelta y va en pos de ellos. Y esto es lo que ustedes tienen que saber. En aquel momento dice, mira, el versículo 27 me encanta, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En su segunda venida, Cristo aparecerá y por todos lados se verá que Él viene a apoderarse de la tierra. Fijaos muy bien que esto es diferente al arrebatamiento de la iglesia, porque cuando Él viene por su iglesia, solo viene a las nubes, se queda allí, y la iglesia sale, y solo nosotros nos damos cuenta de que somos parte de, de Él, que nos quita de esa tribulación. Dime, hermano Roberto Méndez. Sí, gracias, hermano. Sí, no, es que la pantallita no se mueve. Estamos en la página número 1 todavía, hermano, si no me equivoco. No, ahí estamos, cuando yo digo allí que vayamos a Mateo 25:15, donde nos Ah, habla de ok. la Está con abominación el resumen. desoladora. Perfecto. Gracias, Claro, hermano. lo que Disculpe. he hecho fui a Mateo 24 y comencé a leerles desde el principio de ese capítulo, porque quiero que vean, que observen que Cristo está hablando proféticamente basado en las preguntas que los discípulos le hacen. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué señal nos vas a dar? ¿Cuándo será el fin del mundo? Y le dice, mira, la señal propiamente es cuando aparezca el anticristo. Y todas estas cosas van a empezar a suceder. Y entonces será el fin del mundo. Cuando aparezca el anticristo, son 7 años que le queda al mundo y para que sea todo totalmente destruido. Así que nunca en la historia ha pasado algo así. Pero también el versículo 1 de Daniel nos dice que al final el pueblo de Israel será salvo, será liberado en Daniel 12:1. Y saben también, Moisés, actuando como profeta, nos deja también una pequeña, cuando él está encomendando a su pueblo de cosas que están por venir. En Deuteronomio 4:30, Moisés también muestra lo siguiente, fijaos, dice, en los postreros días, o sea, en los días finales, le dice a Israel, cuando estés angustiado, porque van a estar angustiados durante la tribulación, y todas estas cosas os sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Ellos, en ese entonces, muchos judíos se volverán a Jesús y escucharán su voz. Dios siempre tiene un remanente y todos esos nombres están escritos en el libro de la vida. Así que hay versículos tan interesantes en este capítulo 12, cuando dice, pero antes de seguir adelante, sí, vea que estoy sacando a relucir muchas cosas interesantes. Alfonso, dinos algo rápido. Alfonso, entonces ahí, si Eh, no le damos plaza, Pastor, si no a Patricia. Sí, Patricia, dale. Hola, ¿cómo está Patricia? quería ¿Podrías hacer una hablar? pregunta, Pastor. Sí, Sí, quería hacer una pregunta, Pastor. Buenas noches. Acá dice buenas en noches. San Mateo capítulo 24, verso 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Quiere decir que va a haber niños en medio de la tribulación? ¿Es Claro, literal o...?
Sí, literal, porque va a sufrirse mucho. Digamos, aún hoy día, Gracias, pastor. yo no sé, pero la gente, pues ahora se lo piensan más tener niños, ¿no? Porque lo traen a un mundo en sufrimiento. Imagínate en aquel instante estar embarazada. Si es que va a ser un tiempo de angustia, de agobio, de hambruna, de enfermedades, de plagas, como nunca se han visto antes. Decir que el COVID no es nada en comparación a lo que espera a lo que está por venir. Así que el Señor lo dice que en esa época mejor que no estén embarazadas. Gracias, Patricia, por esa pregunta. Alfonso, Buenas noches, pastor. Sí, buenas noches. es tremendo, ¿no? Porque vemos, ¿no? Sí. Que dice dice, ay de las embarazadas. Entonces, Ujú. literal, ahora, lo que me llama mucho la atención es el hecho de que en Apocalipsis nos marca a los 144,000, que son los 12,000 judíos o israelitas, De ¿no? cada tribu, De cada de tribu, cada es tribu. correcto. Sí, Ajá. sí. Entonces ellos van a tener la función de Evangelizar. evangelizar al pueblo de Dios, porque Y a, pues y a todo el mundo, porque y a la todo el gracia se habrá mundo. terminado. La gracia siempre ha sido, Alfonso. La Sí, gracia siempre, pero la salvación ha sido por fe. por Es lo fe, sí, importante, pero por a lo fe. que voy es que con el arrebatamiento nada más La quedarían los época, puros judíos. la época de la iglesia termina. Ajá, sí, Entonces, sí, Dios va a traer un avivamiento espectacular en el pueblo de Israel, de 144,000, y va a ser una movilización evangelística como nunca se ha visto. Y tremenda. van a, mucho, tremenda, va a ser algo tan especial, pero también muy difícil, porque entonces, literalmente, te costará la vida a Sí, los creyentes, porque van a ser perseguidos, van a ser degollados, van a ser torturados, pero no les importará, la gente ve que es cierto. No obstante, ya más adelante, no sé si va a quedar tiempo, pero lo menciono, un tercio se convierte, dos sí, es tercios correcto. no, no se convierten. Así que sí, habrá muchos convertidos, pero muchos que cabeza dura, ¿eh? Cabeza Sí, dura. Y otra cosa, no sé si que lo voy a enseñar ahora, la razón, según estudiaba, por la cual Israel tiene que sufrir mucho, dice él, es porque rechazaron a Jesús. Rechazaron a Jesús. Él vino por ellos. A los suyos vino y los suyos no le los recibieron. suyos. Y a todos aquellos nosotros que él ha recibido, él pues nos da vida eterna, ¿no? Pero en aquella época ellos le va a costar mucho sufrimiento romper esa cabeza dura que tienen y darse cuenta que ese Jesús Mesías que vino humildemente era el Mesías que tenían que haber recibido, pero no lo recibieron. Es tremendo cosas. Sí, Alfonso. Correcto. Ahora, otro punto, pastor, es el antisemitismo que se está levantando hoy en día por la cuestión, pues, de Gaza. Pero Sí. pues, sabemos que esto tiene que ocurrir, ¿no? Porque pues es la ley de Dios, no hay de otra para que se Es cumplan. porque se va a cumplir y el antisemitismo no va a morir, va a ir en aumento, va a ir en Sí, aumento. Aquí en Estados Unidos ya se está dando mucho antisemitismo de nuevo. Sí, los hebreos van a ser perseguidos. Y es que, hermanos, eh, yo oro por Israel y yo me siento muy, no sé, recuerdo cuando estuve en Israel, yo sentía como era parte de aquel pueblo, ¿sabes? Me identifico mucho con ellos, pero a la misma vez tengo que aceptar de que una gran mayoría, los que no son cristianos, son bastante déspotas, son bastante fácil de odiar.
son bastante fáciles de recriminar, son bastante fáciles de quererlos coger del pescuezo, porque son muy ávaros. Es que Dios escogió lo peor de este mundo para ser su pueblo. Y es por eso mismo que el antisemitismo va a crecer y hay que orar mucho, mucho por ellos. Bueno, Gracias. Gracias, pastor. adelante, adelante, Alonso. Gracias, muchas gracias. Daniel 12:2 también nos da un vistazo de lo que tiene que ver con el despertar, con la resurrección. Dice que uno pues saldrán del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza, para desprecio eterno, es decir, para el infierno. Cuidado, hoy día muchas iglesias, y lo digo con mucho cuidado, están quitando el predicar del infierno, el predicar que hay una condenación eterna de sufrimiento por haber rechazado a Jesucristo. Cuidado con eso. Pero muchos van a despertar para ir al cielo y otros para destrucción. Esta es la resurrección final de todos los judíos que Daniel menciona. Se les describe una celebración por los salvos en el 12:3. En el 12:4 es muy lindo, dice que hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Qué versículo más hermoso de Daniel, escrito ya hace tantos años atrás. Pero hoy lo vemos, esto es para final de los tiempos. Estos eventos todavía están por venir, pero ya se ha empezado a ver, ya se ha empezado esta manera acelerada, quizás desde hace unos 60, 50 años, como nunca antes, los pasos agigantados de los medios de comunicación se han desarrollado tanto, tanto en la naval, en la aviación, en los medios de comunicación, se ha avanzado tanto que, imaginaos, yo no sé, yo de niño, fue maravilloso tener en casa pues una televisión en blanco y negro, ¿no? ¡Wow! Que eran unos tubos tremendos. Imaginaos cómo ha avanzado hoy día con toda la tecnología. Y aumenta cada año más y más. ¿Y qué podemos decir de la tecnología, no? Que ha aumentado de manera acelerada. Lo que se pensaba hace 30 años que era difícil de superar, nos encontramos en una época que tenemos el conocimiento literalmente en las palmas de nuestras manos, con los teléfonos celulares y el acceso al Internet. Podemos averiguar y tener a nuestro alcance cualquier cosa y cualquier persona. No se nos pierde. Así que, y luego pues de Daniel 5 al 13, se habla de estos dos seres que están allí. Aparece el hombre de lino de nuevo que está en medio del río. Y le preguntan, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive por siempre, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. O sea, 3 años y medio. Los 7 años se dividen en 3 años y medio, 2 cada uno. La primera parte será un tiempo de mucho florecer, de mucha aceptación, de mucha paz, en la cual se va a glorificar al anticristo. Pero de repente se dará vuelta y empezará a hacer atrocidades porque la gente no le quiere hacer caso de lo que él dice. Sobre todo todos aquellos personas convertidas al Evangelio de Jesucristo, y hará guerra contra Israel y contra todo aquel que no quiera hacer su voluntad. Y es por eso que Daniel nos habla precisamente de esa última parte de la semana de 7 años. Y cuando dice, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se culminarán
estas cosas. Llegará todo a su fin, que es el final de la tribulación. ¿Cuál será el resultado de estas cosas? Anda, Daniel dice, porque estas cosas están cerradas y selladas hasta el fin. Esto es muy curioso y lo explico en el texto que les he enviado hoy. Es como que Daniel quiere saber, ¿no? Oye, ¿cómo va a quedar mi pueblo? ¿Cómo va a ser el resultado de todo esto? Y le dice, oye, Daniel, tranquilo, tranquilízate, guarda estas cosas, séllalas, porque el tiempo del fin vendrá y estos hermanos la entenderán y se purificarán en eso, ¿no? Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados. O sea, Daniel, el pueblo de Israel, muchos serán emblanquecidos y refinados. No te preocupes, que también hay salvación para ellos, a pesar de lo cruel que han sido. Pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos, o sea, los salvos de aquel entonces, sí van a entender el porqué de las cosas. Así que el alcance de la tribulación, ¿no? Al final de esto, de este capítulo 12, se nos habla que habrá 1290 días. Y luego dice que bienaventurado el que espere, porque habrá 1335 días. Es decir, por un lado, se nos añaden 30 días y por otro lado, se nos añaden 75 días. Y la respuesta honesta es decir, no lo sabemos. ¿Por qué? Pero sí hay una razón que se puede explicar en el texto de hoy que les envié. Les explico un poco según muchos estudios teológicos se han dado al respecto. Pero a Daniel se le promete que resucitará al final de la tribulación, fíjate, y verá cómo la herencia es dada a Israel en el reino milenial de Jesús, sobre la nueva Jerusalén. Ellos nunca han obtenido la totalidad de la tierra prometida, que va desde Egipto hasta Irak. Y en esa época sí se dará. Así que mi corazón para contigo es, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, ahora me gustaría ir a mi nuevo texto, que es un texto que tengo aquí, y quiero ver cómo paro esto y vuelvo a compartir otra pantalla. Un segundo. Aquí está. Comparto. ¿Ven la pantalla, no? Sí, Roberto. No, hermano, no No, se ve no se todavía. ve. Repaso del libro de Daniel. No se ve. No, hermano. Entonces, vamos a ver qué hago aquí para poderlo ver. Pensé que se había entrado él solo, pero parece que no. Un segundo. Aquí está, vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Perfecto, sí. Repaso del libro de Daniel y más Exacto. en el capítulo 12. Perfecto. Sí, ahora pues solamente tengo que engrandar esto y ahí lo tenemos. Muy bien. Daniel 12 es nuestro último capítulo de este maravilloso libro. Una pregunta, ¿qué también recuerdas lo que sucedió en el libro de Daniel? Y quiero hacer un repaso rapidísimo. A ver cuántos se acuerdan ustedes de lo que hemos visto. En el capítulo 1, Nabucodonosor avanza sobre Jerusalén y el primer asedio tiene lugar en el año 605. Lo primero que hace es llevarse a todos los jóvenes nobles y destacados. En el 1.8 vemos a Daniel en el primer dilema de su juventud, un adolescente de 15 años enfrentando el hecho de que el rey quería que él y los demás jóvenes comieran de su comida y vinos selectos, pero sabía que hacerlo
cuidaría con los mandamientos levíticos que tenía. Por lo que dice en el capítulo 1:8, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Qué versículo clave para todo el libro de Daniel. Un joven, incluso antes de empezar a hacer sus maletas, decidió no contaminarse, sino que honraría a Dios. ¿Se dan cuenta de que gracias a eso tenemos este libro de Daniel? Espero que nuestra vida refleje eso, ¿no? Ese tipo de audacia, de diligencia de Daniel, de estar seguro de su Dios y a quien ha creído. Capítulo 2, encontramos el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey pagano de Babilonia. Y Dios comienza a obrar en su vida. Dios quiere asegurarse de que estas naciones paganas entiendan que la única razón por la que están en el poder es porque Dios lo ha permitido, pues Él está en control. Él es el Altísimo. Y el capítulo 2, después de que Daniel interprete ese sueño, recuerden que Daniel dijo que es Dios quien determina los reyes y los reinos. Es Dios quien determina la época del hombre. Pero vemos que ese sueño de Nabucodonosor es una estatua. Y la estatua, pues, representan 4 reinos. La cabeza, a Babilonia. La del pecho y los brazos, el Medo Persa. La cadera y los muslos, a Grecia. Y las piernas, a Roma. Pero en realidad no estaba interesado solo en Roma, ni en la antigua Roma. Continúa con los pies del barro mezclado y hierro. Y luego el versículo 42 habla de los dedos de los pies y también pues la piedra que viene y los destruyes. 10 dedos de los pies, que no habla de Roma, que no habla de Roma de los últimos tiempos, sino que serán 10 reinos, aunque divididos, pero unidos. Podría ser la Unión Europea que se unirá en los últimos días. Y luego habla de la piedra del capítulo 2. Esa piedra sería una, no hecha de manos, y aplastará la estatua en los pies, y entonces su reino llenará toda la tierra. Espero que no vaya muy rápido. A veces cuando tengo tanto que compartir, voy muy rápido y no sé si me van siguiendo. El capítulo 3 vemos a 3 hombres, a Sadrach, Mesach y Abednego, que no se inclinaron a la estatua de Nabucodonosor hizo de sí mismo, de 25 metros de alto y 22.7 de metro de ancho. No se inclinarán ante esa estatua en la llanura de Durham. Como resultado, los 3 son arrojados al fuego ardiente. Recuerden que quienes los arrojaron al fuego se quemaron. Pero, ¿qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Nada. De hecho, la Escritura dice que ni un pelo de su cabeza se quemó, ¿no? Ni se quemaron, ni siquiera olían a humo. Y se encontraron con el Señor Jesús como nunca antes. Porque Nabucodonosor dijo, un momento, ¿no arrojamos a 3 hombres atados? Y dijeron, sí, Señor, pero veo a 4 hombres sueltos y caminando. Y el cuarto es como el Hijo de Dios. Y aquí es como vemos que la teofonía, la aparición, la presencia de Jesús se ve continuamente, puntualmente en el libro de Daniel. Así que, ¿saben? Se pregunta por qué Daniel incluye esta historia. ¿Acaso no entendemos que este libro será muy útil para la gente de los últimos días? Una de las cosas es para que los hebreos de los últimos días sepan, comprendan que van a sufrir, pero que Cristo está con ellos. Y dijo a Daniel que se lo sellara, es para los últimos días. ¿Se imaginan cómo será el sufrimiento durante la tribulación? Algunos judíos se encontrarán en el libro de Daniel y cobrarán ánimo, porque se darán cuenta que sus antecesores pasaron por cosas semejantes, pero en la tribulación serán perseguidos y torturados y asesinados de distintas maneras, pero se fortalecerán y saldrán adelante, porque al final Dios los va a librar. En el capítulo 4 vimos que Nabucodonosor sigue sin doblegarse, testarudo, está orgulloso de sí mismo, así que Él tiene otro sueño para él.
Esta vez sueña con un árbol que es su reino y cómo todos se nutren de él. Pero recuerden el sueño. El ángel vino, lo interrumpió y le dijo que cortara el árbol, que dejara el tronco, que dejara las raíces en la tierra, pues que pusiera un cerco alrededor, y que el hombre se refiere a Nabucodonosor. Este sería puesto a comer hierba, tendrá apetito de bestia, despertará por la mañana cubierto de rocío, comerá hierba durante 7 años, convertido en hombre lobo. Daniel interpreta el sueño y eso es exactamente lo que le sucede a Nabucodonosor. Y el versículo clave es el 37, que dice: Dios puede humillar a los que andan con su soberbia. No pienses ni por un segundo que eres tú quien tiene el control de tu vida, pues Dios está al mando de tu vida. Capítulo 5 que vimos. Recuerden, Balsasar, que es una especie de nieto de Nabucodonosor, no escuchará en absoluto. De hecho, toma los vasos sagrados que su padre había capturado durante el asalto a Jerusalén y los saca del templo y organiza una orgía de borracheras. Como resultado, una mano aparece y escribe en la pared que dice: Mené, mené, tekel uparsin. Ha sido pesado y en la balanza ha sido hallado falta. Esta noche el imperio medo-persa llegó a la ciudad y Belsasar murió, y tenemos el surgimiento del segundo reino, imperio que la Biblia nos da a conocer. En el capítulo 6 ahora estamos ya con los medo-persas. Es persuadido y engañado para que haga una ley. La ley medo-persa jamás podría cambiar, y la ley establecía que ningún hombre en el reino podría adorar a otro Dios que no fuera el rey durante 30 días. Bueno, ya saben que Daniel no se inclinó. Daniel llevó mucho tiempo adorando a su Dios. Ya es de edad anciana. No va a prestar atención a lo que le dicen. Adorará a su Dios de mañana, tarde y noche, con las ventanas abiertas en las escrituras, mirando hacia Jerusalén. Como resultado, es arrojado al foso de los leones. El rey Darío estaba más preocupado por Daniel que Daniel por él mismo. Le respondió y dijo: No te preocupes, he intentado sacarte de esto, pero no puedo, pero tu Dios te librará. Y efectivamente regresa a la mañana siguiente y todos los leones están ahí, sentados, muy pasivos. Daniel, como ven, no había estado preocupado por los leones. Daniel había estado adorando al Señor. Y esto es una cosa también de guerra espiritual. Cuando tú te sientes acosado por cosas, adora a Dios, magnifica su nombre, pon su nombre en alto, que mira, cualquier bestia se tranquiliza. Y ahí termina en el capítulo 6 la época de las naciones. Y empieza ahora las visiones de Daniel. Y en el capítulo 7 nos da la primera visión. Encontramos que el libro toma un giro. Ya la atención pasa de las naciones de la tierra a las visiones de Daniel referente al pueblo de Israel. Así que encontramos a Daniel que comienza a tener su visión. Aquí es donde la secuencia cronológica se detiene. Ahora salta de un lado a otro, pero todas sus visiones están en secuencia. Y en el capítulo 7 vemos su visión de las 4 bestias que surgen del mar. Y por supuesto, esto se correlaciona con la estatua del capítulo 2. Primero ve a Babilonia como un león de 2 alas. Luego ve a Medo-Persa como un oso con un lado levantado, porque uno de los reinos siempre fue más poderoso que el otro, es decir, el persa. Luego ve al leopardo, que es Grecia, con sus 4 alas, y como Alejandro Magno, con sus 4 cabezas, es ese leopardo. Llega y su reino, y obviamente él muere, y su reino se divide en 4 generales. Todo esto está en el capítulo 7. Y luego vimos la 4ª bestia. Este es el personaje horrible que tiene 10 cuernos. Eso fue lo que realmente llamó la atención a Daniel. Y esta es Roma, pero no la Roma antigua. Roma
sino la Roma de los últimos días. Daniel realmente quería saber sobre esta bestia con 10 cuernos que representaban 10 reinos, pero el capítulo 7 es donde encontramos el comienzo de la enseñanza del anticristo, el cuerno pequeñito que sale de entre los 10 cuernos. ¿Y cuánto tiempo perseguiría a Israel? Que será por tiempos y mitad de un tiempo. Estos son 3 años y medio. Luego llegamos al capítulo 8 y vemos la segunda visión de Daniel. Esta vez se trata solo de los 2 segundos reinos, el reino medo-persa y Grecia. Ahora bien, ¿por qué aparece esto en el libro de Daniel? Bueno, creo que es porque Dios dijo que sucedería, ya ha sucedido. Y es historia documentada. El imperio medo-persa representado por el carnero con 2 cuernos, uno más largo que el otro. Y luego vemos que es derrotado por un macho cabrillo, peludo, que tiene un cuerno prominente entre los ojos. Esta es la nación de Grecia. Y cómo Grecia se engrandece, cómo una vez que Grecia se agranda, se divide los reinos. Pero hay un hombre que aparece en el capítulo 8 y que necesitamos conocer. Se trata de Antíoco Epífanes, el anticipo del anticristo mencionado en el capítulo 7. Actúa como el anticristo, pero todavía no es el que ha de venir. Si llegamos pues al capítulo 9, Daniel ha estado estudiando a Jeremías en su tiempo devocional y descubre que ya es hora de que su pueblo regrese a Jerusalén. Así que comienza a orar. Estaba muy agobiado, miró a su alrededor y vio que Israel era tan duro de corazón como siempre. Y al verlos regresar a su tierra natal, se dio cuenta de que no habían aprendido la lección. Y comenzó a orar por ellos. 32 veces confiesa su pecado como suyo. Pero como resultado de todo eso, Dios tuvo que darle una visión. Y esta es la tercera visión de Daniel. Y la visión es la de las 70 semanas. Trascendental. Como hemos estudiado eso, recuerden que estas 70 semanas se dividen en 3 secciones. La primera 62 semanas, la segunda 7 semanas y la tercera 1 semana. Para que completen las 70 semanas. Deben ocurrir 6 cosas. Y esas 6 cosas aún no han sucedido. En parte. Lo que nos lleva a la única conclusión posible. Que debe haber una brecha, un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Debe de haberla. Y eso nos lleva a comprender Romanos 11, que dice que Israel tendrá un endurecimiento parcial hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y es en este paréntesis que se encuentra la iglesia. Ahí estamos nosotros, entre la semana 69 y la 70 de Daniel. La iglesia, justo ahí. Y entonces sabemos que esta semana 70 aún está por venir. Será una semana, esa semana 70, nos dice Daniel, que el cuerno pequeño, el anticristo, se lanzará sobre el pueblo de Dios, cuando a la mitad de la semana romperá el pacto que hará con ellos, y es entonces cuando ocurre el tiempo de la gran angustia de Jacob, la gran tribulación. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 37. Ahí tienen un cuadro, pueden ver a la iglesia en medio de estas semanas. La primera parte de 69 semanas y la parte segunda de 1 semana. Y en medio la época de la iglesia, que nadie sabe cuánto va a durar. Así que mientras tanto, esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y así pues llegamos al capítulo 10, donde se le da a Daniel la cuarta visión. Y es la visión
del gran conflicto. Aquí finalmente comienza el capítulo 10-20 y continúa hasta el 12-3. El capítulo 10-14 dice que se trata de su pueblo y es una visión terrible, terrible, terrible. Él ve lo difícil que será para Dios romper la autosuficiencia de su pueblo. Pero hay esperanza porque Dios no se ha olvidado de su pueblo. Todavía los recuerda. Hace pacto con Abraham. Le prometió una descendencia que era Cristo. Le prometió una tierra que es Israel. Y le prometió una nación que todavía está allí. Y no se ha olvidado de ellos. Pero ellos cometieron el gran pecado de no reconocerlo en su primera venida y se envanecieron en la ley. ¿Qué tal vamos? Ya casi terminamos. Capítulo 11. Los primeros 35 versículos son historia pasada, pero luego se nos muestra más acerca del anticristo. ¿Qué escena la que ilustran los versículos 36 y 37 sobre la venida del anticristo? Hemos visto que será la peor persona que Israel haya tenido que soportar. Peor que Antíoco Epífanes, peor que Hitler. Como bien sabemos hoy día, será la peor persona que Israel haya tenido que soportar en esta tierra. Hemos visto que su carácter será doble. Primero, será desobediente, pero segundo, cruel. También vimos que su genio militar será insuperable, como vimos en los versículos 36 al 45. Y llegamos ya donde vamos a terminar, el capítulo 12. Vemos algunas instrucciones finales sobre los últimos días. En primer lugar, vemos en el capítulo 4, versículo 4, que Daniel debe sellar, preservar el libro. ¿Por qué? Porque lo necesitarán en los últimos días. Preservarlo, Daniel, séllalo, Daniel, y asegúrate de que no se destruya. Daniel, lo que has escrito será usado todos los tiempos. Segundo, el versículo 5 y 7 de Daniel necesita entender que era necesaria la tribulación. Y el versículo 7 nos dice, para terminar de quebrantar el poder del pueblo santo. En otras palabras, se necesitará el peor periodo de la historia de Israel para que su autosuficiencia finalmente se quiebre, para que sean humillados y finalmente reconozcan que Jesús es el Mesías prometido. Reciban a Jesús como su legítimo rey y lo van a hacer al final. Le costará mucho. Se necesitarán todas estas dificultades para llevarlos a reconocer la necesidad de la muerte de Jesús en la cruz. Tercero, vemos que Daniel debía dejar de hacer preguntas que no le concernían. Daniel quería saber más. Y luego en el versículo 8, después de todas las visiones, comprendió acerca de los años, comprendió acerca del anticristo, comprendió el porqué, pero quería saber más. ¿Cuál sería la secuencia de eventos en esa última parte de esos 3 años y medio? Y el ángel le dijo, Daniel, tranquilo, esto no te corresponde a ti, relájate, es para ellos en ese momento. No necesitas saberlo, solo tienes que aprender que Dios tiene el control de todo. Daniel no debe preocuparse por Israel y me hace pensar que nosotros tampoco, ni tú ni yo. Dios está en control. En el versículo 10 al 13 encontramos los 3 últimos y nuestro mensaje final del libro de Daniel. ¿Cuál es la cuarta cosa que Daniel necesita saber? Información, instrucción para los últimos días. Bueno, la cuarta es, Daniel, no te preocupes por Israel. Mira el versículo 10. Muchos serán purificados, limpios, refinados, pero los malvados actuarán con maldad y ninguno de los malvados entenderá, pero los entendidos entenderán. Y desde el momento en que se aboliera el sacrificio continuo y se estableciera la abominación deshonradora, es decir, el anticristo, habrá 1290 días. Ahora bien, tiene que relacionar este punto con los versículos 8 y 9. Recuerden, él quiere saber, creo que su corazón late. ¿Está seguro de que Israel se salvará, Señor? ¿Está seguro que
¿Saldrán bien de esto? Él ha visto las cosas terribles que ocurrirán. ¿Está seguro que Israel estará bien? Y básicamente lo que le dice es, no te preocupes por Israel. Muchos serán purificados y refinados. La palabra purificados significa limpios, emblanquecidos. Y por supuesto, la palabra refinado se explica por sí misma. Y de lo que habla es de salvación. Habrá un tiempo de salvación para muchos judíos durante esta época. Leemos en Zacarías 13, lo hemos leído muchas veces, creo que tú lo has hecho, pero al encajar en su contexto realmente tiene un punto importante. Se le promete a Daniel que Israel se salvará. No te preocupes por Israel, estará bien. Voy a perdonar a Israel. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas y perecerán, pero la tercera parte quedará en ella. Es decir, un tercio de todo Israel será salvo. Y el versículo 9 dice, y meteré a la tercera parte en el fuego, los refinaré como refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé y diré, son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Qué lindo, ¿no? En Zacarías. Así vemos que habrá algunos de Israel que serán salvos, serán purificados, serán limpios y serán refinados. Si volvemos al capítulo 12, versículo 3, estos son los mismos de quienes habla y dice, y los que tienen entendimiento resplandecerán como el resplandor de la expansión de los cielos, y los que guían a la multitud a la justicia, como las estrellas perpetuas de la eternidad. Estarán incluidos en ese grupo. Así que, Daniel, no te preocupes por Israel. Sé que la visión ha sido difícil, sé que ha sido un gran conflicto para Daniel, pero es fácil. Dios es fiel en cumplir lo prometido. No permitirá que Israel desvanezca. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Tener confianza en que Dios tiene un final. Al final, que dice este versículo, pero ¿cómo? ¿Para quién? Para ti, Daniel. Tengo algo para ti. Cuando termines, irás a tu descanso, morirás, pero te levantarás, resucitarás para recibir tu porción. Hay una recompensa por tu fidelidad. Así como dice Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El futuro hay guardado para ti. Hay una herencia guardada para ti. Es eso lo que dice. Hay guardado para ti una recompensa que es individual. La va a haber para Daniel, pero también la va a haber para ti. ¿Sabes? Una recompensa por tu fidelidad para con Dios. Y así como Dios prometió que Israel va a ser salva al final, muchos se salvarán. Así a nosotros se nos ha prometido muchas cosas como iglesia que somos. Digo aquí, bueno, así terminamos este estudio del fascinante libro de Daniel. Qué hermoso. Es un libro crucial para nosotros hoy en día. Y aún más para todos aquellos que se salven durante la tribulación, pues le dará esperanza, ánimo, para esperar el final de las cosas, cuando nuestro Señor Jesús nos reciba en su reino. Mientras tanto, lucha la buena batalla, que hay mucho por hacer. Dios no ha terminado contigo hasta que pases a estar con Él. Un fuerte abrazo de ánimo para todos, amor y apoyo, que he aprendido a estimarlos y amarlos mucho más en Cristo Jesús. Ahora bien, este estudio, parte que les envié de PDF no termina aquí, pero les he querido dar un escrito que tiene que ver con el anticristo. Mucha documentación del anticristo. Y se queda ahí para que ustedes lo lean. Es estudio de estudios de estudios que he recopilado de los más grandes teólogos de aquí por Norteamérica y espero que te sirva
a ti también como me ha servido a mí todo esto del anticristo. Y al final también he querido darles 8 testimonios acerca del arrebatamiento. ¿Por qué creer en el arrebatamiento? ¿Por qué creer que Dios ha prometido a su iglesia que no vamos a pasar por la tribulación? Y si quieres tener base bíblica del arrebatamiento de Jesús, pues aquí está para ti también. Son 8 pruebas dadas a nosotros que te las dejo allí para que tú la tengas y te sirvan como espada para que sepas dónde estamos. Así que hermanos, los quiero mucho, los felicito por su dedicación para estudiar, para esforzaros y pues nada, gracias por estar ahí y espero que haya sido de mucha bendición. Me gustaría, pues si hay alguna otra pregunta o algún comentario, pues adelante. Alfonso, como siempre, dime. Sí, gracias, Pastor Roberto. Muy agradecido por esta enseñanza, ¿no? Que nos deja. Y la verdad que, como dice usted, necesitaríamos más tiempo para seguir analizando Sí, todo mucho, mucho. lo que nos está dando en el estudio. Y la verdad que sí pues, ¿cómo le diré? Es eh, pues cierto, ¿no? Lo del arrebatamiento, porque de otra manera no hay otra explicación de cómo la iglesia pueda ser Ujú. levantada, apartada de la Sí, gran tribulación. de la gran tribulación, sí. Es muy bíblico, pero que muchas de estas enseñanzas, se los digo, se van a ir perdiendo, porque va a haber mucha apostasía. Es lo que me entristece, que también está prometido que va a haber mucha apostasía y muchas falsas creencias. Cuando dice allí Mateo, pues que digan que Cristo está por aquí, que Cristo está por ahí, se refiere a malas enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Así que seamos fieles a Dios, humildes y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y no ir a la escritura buscando yo lo que yo quiero encontrar con ideas preconcebidas. Muchos estudiosos van a la Biblia a buscar lo que ellos quieren y la adaptan a su creencia. No, a la Biblia se va a estudiar para ver qué es lo que dice el texto bíblico, qué es lo que dice Dios y contestar y aceptar y modificar mi creencia de acuerdo a la palabra de Dios. Claudia, tenía levantada la mano. Claudia, ¿querías decir algo? Abre tu micrófono. Sí, Claudia. Bendiciones, maestro. Bendiciones. Maravilloso estudio. Gracias por su generosidad, por tanto material que nos da, bastante nutritivo. Qué lindo Sí, porque, bueno, ahora voy a poder profundizar cosas que no tenía de dónde sacar. ahí te Y queda. voy a poder, voy a imprimir y voy a tener Sí, para aclararle a gente que no conoce todo esto, ¿no? Maravilloso, exactamente. Úsalo, Claudia, maravilloso. úsalo, que es la crema de la crema, te digo, está sacado de los mejores y más eruditos teólogos con los que he estudiado. Aquí, pues, mucho, muy bonito. Gracias, Claudia. Úsalo, de verdad que sí, úsalo. ¿Quién más? ¿Alguna otras palabras de aliento, de apoyo? Abre tu micrófono y habla. Hola, pastor, buenas noches. Hola, Mirna, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto Pues verte. Te, te aquí extrañamos la agradeciendo semana por pasada. Sí. ay, es que luego el internet falla aquí un montón de que llueve, no puede uno entrar, pastor, pero Oh, le doy gracias a Dios por todas estas enseñanzas de verdad. Hijo, no aprende mm, uno de verdad. Y
y esto del arrebato nos deja con la boca abierta, porque Sí, realmente hay mucha gente, pastor, que dice que no, que el arrebato, que no nos vamos, que vamos a pasar la tribulación y todo. Digo, bueno, por eso está escrito en la palabra de Dios. El que entiende, entiende, y el Señor eh, lo dijo el Señor ahí en su palabra, ¿verdad? Si entiendes, de estudiándolo, mira verdad, ahí, ese escrito que los he dejado allí es un resumen extracto muy lindo acerca del arrebatamiento. de las Y hay 8 pues, lecciones, sí, de estas, de las 8 exactamente. razones y Sí, testimonios, ¿no? es Aquí al meterte a final estudiar. tengo, en mi pantalla tengo un resumen de esas cosas, ¿no? Eh, Sí, y es una, entonces estudiar realmente si nos interesa, sí, porque nos debe de interesar, porque nosotros somos los que estamos esperando la sí, venida de nuestro Señor y darnos cuenta de la sí, realidad de las cosas que nos está dando usted, de verdad son buenísimas. sí, Y conservar esto, sí, hacer un sí, libro, sí. de verdad. Y gracias, pastor, por este tiempo que dedica para con nosotros. Y pues todos los que estamos, yo creo que nos ha servido Mm, muchísimo. He faltado a gracias, clases, ¿verdad? pero yo veo los, este, los, Los sí, en sí, los YouTube. videos, Sí. sí, cuando no estoy, Y si pero está pero esa, si están interesados en de lecciones verdad. anteriores, en clases anteriores, he desarrollado el libro de Apocalipsis y está a su disposición. Póngase en Ay, qué bien. contacto con Karina y tienes el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis, el estudio Muy bien. del Millennium, que son, ahí tienes 21, 21 lecciones que están ya tuve la oportunidad de darlas, y si te contactas con Karina o aún con Roberto o con Viviana, ellos os lo harían llegar, ¿verdad? Así, bueno, Con pues sí, muchas toda amable gracias. Sí, le facilidad. voy a decir a Cari, es muy linda Cari y Robert también, Sí, bueno, sí, los tres, gracias a Dios por su vida también, los porque tres, nos están apoyando los tres maravilloso. siempre. Y gracias, pastor, por esto, porque es un gran aprendizaje de verdad. Y tenemos que estar pendientes para la venida del Señor, doblando rodilla y diciendo, Señor, aquí estamos en la batalla, Señor. En la batalla, claro que sí. Rosario, dinos. Buenas noches, pastor. Buenas Bendiciones. noches. Muy interesante todos los estudios que pues usted nos dio y más que nada el estudio de hoy pues nos motiva a seguirnos preparando para esa gran venida de nuestro Sí, Señor Jesucristo y amén. más que nada a que siempre estemos estudiando la palabra para que toda esa falsa doctrina que venga no nos titubee y no nos haga salir del Claro. propósito de Dios. Y Sí, como saberla. dice usted en el tema, pues que Dios no maltrata a su pueblo, sino que lo ama con ese amor eterno. Muchas Sí, gracias y bendiciones a todos. amén. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiera decir algo? Bueno, pues entonces, Roberto o Hermano, Viviana, sí, Dios me le bendiga y le guarde, hermano. Primeramente agradecido con Dios por estas clases y te agradezco a usted por la oportunidad la sabiduría que Dios le ha dado para poder tener ese talento de enseñarnos. Le saluda Oscar Miguel de ¿de aquí de Honduras. dónde? De Honduras. De Honduras. Oh, pues qué bueno, no sabía quién eras, porque solo aparece Motorola en la Sí, pantalla. es que he perdido un poquito la secuencia de los estudios y he estado usando un nuevo dispositivo. Vale, muy bien. Pues si quieres, si algo te hace falta, pues pídeselo a Roberto Méndez, él te lo va a hacer llegar. Sí, muchas Vale, gracias, mi hermano, e igual a todo el equipo 5E. 5 bendiciones para todos los catrachos. Amén. Amén. Pues nada, encantado de conocerles a todos. Ha sido de mucha bendición pasar este día con ustedes. Los llevo en mi corazón y que sigan teniendo un buen verano o un buen invierno, como el frío que está haciendo allá por Argentina, ¿no? Que por aquí en el norte tenemos muchas inundaciones y fríos y calores, digo. Bueno, Roberto,
Bueno, Contigo. hermanitos, que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado y habernos bendecido con todas las aportaciones y con todo lo que han dicho, porque aquí aprendemos todos, cada día aprendemos más de la palabra. Como ustedes saben, es inagotable y aquí nada, aquí todos estamos aprendiendo día a día, ¿verdad? Recordarles, hermanitos, que bueno, permanezcan en el chat del WhatsApp porque vamos a pasar a generar el diploma para que ustedes lo tengan. Y también ahí vamos a dar información de, ¿cómo se llama?, de las nuevas clases para el nuevo ciclo. Entonces no se salgan, el chat como siempre va a estar permanecer cerradito para que no llenen sus dispositivos de muchas cosas y sí, ahí los vamos a esperar el próximo ciclo, ¿verdad? La hermana que iba a hacer la oración es Carmen, ¿verdad? Si no me equivoco, para ver si tal vez nos bendice con esa oración final Sí, hermano. y terminar la clase. Gracias, hermanita. Bendiciones. Sí, agradecerle al hermano y agradecerle a Dios por usarlo y gracias hermano porque nos instruye mucho y gracias a Dios por su vida y por cada uno de los hermanos que se pudieron conectar y tuvieron esa disposición en su corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú sabes y conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sabes la necesidad que tenemos de ti, de aprender, Señor, porque sabemos que, bueno, hablo por mí, Señor, que a veces leemos la Biblia, queremos encontrar lo que nosotros queremos, pero Señor, tú nos hablas a través de ella porque es tu palabra, Señor. Gracias porque tú bendices a cada uno de mis hermanos que dispusieron su tiempo, Señor, para aprender, por mi hermano Roberto, Señor, porque tú lo usas, Señor, y gracias por la bendición que les das a cada uno de los hermanos que nos ayudan a conectarnos, bendícelos, Señor, y que siempre tengan esa disposición, y Señor, ayúdanos a tener esa fe como Daniel la tuvo, Señor, que oraba a Dios, que oremos a ti, Señor, que te pidamos a ti todo lo que hay en nuestro corazón y toda esa necesidad que hay en nuestra familia, te pedimos por la salvación de cada una de las familias, Dios, que tú sabes, Dios, que nuestros esposos o nuestros hijos no te han recibido, Dios, que tú puedas en ellos y que Dios, tú, Señor, sabemos que nosotros anhelamos que tú vengas, Dios, pero que tú tienes esa gracia para ellos, para alcanzarlos. Gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos permitiste estar aquí, Señor, y bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.